Esta semana se ha realizado la vista pública contra personas acusadas por diversos delitos, entre estos por facilitar tanto el traslado de pandilleros de centros penales de máxima seguridad a cárceles comunes como en el ingreso de objetos no permitidos. En calidad de testigos han declarado el obispo Fabio Colindres, Francisco Salinas, exdirector de la Policía Nacional Civil, y el actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés. La Fiscalía General de la República ha presentado como testigo a Carlos Burgos Nuila, alias Nalo, quien ha mencionado, además del proceso de negociación entre las partes involucradas, que los partidos FMLN y Arena brindaron dinero a las pandillas por respaldo electoral. En ese caso es importante analizar las implicaciones judiciales del proceso de la tregua y lo que significa para la institucionalidad del país, así como a los protagonistas en sus diferentes niveles. Para hacer una lectura desde el campo jurídico, nos acompaña Osvaldo Fessier, abogado especialista en el área penal y procesal penal y docente universitario. Osvaldo, qué gusto volver a encontrarnos. Bienvenido a TVX. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a nuestros televidentes por darme la oportunidad de poder comunicarme con ustedes. A ti, Osvaldo, por estar con nosotros y brindarnos unos minutos para hacer un análisis jurídico de este tema, e iniciemos con esto. Con el proceso o el desarrollo del proceso judicial, evidentemente queda claro que se desarrolló un mecanismo de acercamiento entre el gobierno a través de mediadores con pandillas para brindarles privilegios a contraentrega de disminución de los homicidios. Este aspecto ha quedado claro y en el proceso judicial van saliendo algunos detalles, pero un aspecto que discutíamos antes de entrar al aire es a quienes están juzgando son personas de un rango intermedio operativo, pero las figuras intelectuales de estos son utilizadas como testigos o no están siendo involucradas en el proceso judicial. Osvaldo. Sí, mira, en principio parece un tratamiento que no entiendo a qué responde por parte de la Fiscalía. Parece, al no saber las razones, desde mi perspectiva, arbitrario e injustificado. Si tú estás procesando a la persona que sirvió como mando intermedio e incluso a los pequeños ejecutores, no se entiende jurídicamente cuál es la razón desde una perspectiva de igualdad, desde una perspectiva de búsqueda de la verdad, porque tú estás dejando de lado a los que en derecho penal podrían ser, por ejemplo, los inductores del hecho, los que a lo mejor no desarrollaron estos ilícitos de introducción de objetos, de incumplimiento de deberes, de falsedad, pero que sí sabían y que por comisión por omisión podrían estar involucrados, o que a lo mejor sí sabían, inducieron de alguna forma a que se diese, por ejemplo, el ilícito de introducción de objetos ilícitos en los centros penales. Yo no logro entender cuál es la razón por la cual la Fiscalía está haciendo esta discriminación entre lo que parecen ser mandos medios, entre lo que son los ejecutores, y está dejando impune a lo que vendrían a ser los operativos, los que están encima, y que bueno, si fuese cualquier otro delito, bien se podría practicar o ensayar algún nivel de participación como coautoría o como instigación, pero tú no lo ves en este caso. Y al menos a mí me genera extrañeza, sería de leer el requerimiento o el dictamen de acusación, porque es que no lo está haciendo la Fiscalía. Hay un aspecto que quiero aprovechar, Osvaldo, y para eso quiero pedir a la producción que proyecte unas capturas de imágenes de tweets de la cuenta oficial de Mauricio Funes, del expresidente, y hay un aspecto que me llama la atención. Quiero que leamos esto. Uno de estos es: la tregua no fue política de gobierno. Lo que sí fue política de gobierno es el proceso de pacificación del país. Esto lo aclaró Munguía Payés. Pasemos al siguiente, por favor. El siguiente menciona: Munguía Payés aclaró el origen de la tregua. Fue iniciativa de los cabecillas de pandillas y no del gobierno. Y no se les otorgó nada ilegal. Aquí tenemos la postura que en aquel momento era el jefe de gobierno y la lógica nos dice que podía estar enterado de estas dinámicas. Menciona que no fue la tregua, sino una política de pacificación. Pero aquí es un tema más discursivo el que se está construyendo, porque lo que sí se está dando a conocer es que estos privilegios se dieron, movimientos de personas de centros de máxima seguridad a cárceles de menor nivel de seguridad que podían introducir objetos como en este caso teléfonos celulares, plasmas y otras cosas que han sido conocidas en los medios de comunicación. Pero lo interesante es que ahora vemos en declaraciones concretas que se dio una acción de gobierno sobre esto. Había una decisión tomada al respecto y altas esferas de círculos políticos la conocían, Osvaldo. Sí, mira, lo que se observa en los comentarios, en los tweets, no son más que puros eufemismos. Son formas de disimular
las mismas palabras con términos que parecen más aceptables. ¿Ya? ¿De qué me sirve a mí que yo diga, bueno, es que no participamos en la tregua, pero sí en la pacificación? Entonces sí participaste en algo, sí tuviste conocimiento de algo, y precisamente lo que se está imputando aquí es que dentro de ese proceso de tregua o de pacificación se cometieron hechos ilícitos. ¿Por qué principalmente se cometieron esos hechos ilícitos? Porque la tregua o la pacificación se desarrolló con las características que se observan en ese tipo de tweets, siempre escondiéndola, siempre en la oscuridad, siempre sin escrutinio. Claro, y como todo lo que se desarrolla sin escrutinio o en la oscuridad, ya va a dar lugar para que se realicen actividades que a lo mejor riñen con la legalidad. Yo creo que lo que principalmente pecó en este proceso de pacificación o tregua no es el nombre, sino la forma en que se dio. Ya, se dio de una forma tan oscura, el pobre expresidente ha tenido que estar casi todos los días lanzando tweets para estar cambiando la versión y estar poco a poco, ¿verdad?, con cucharadas, terminar de decir lo que todos ya sabíamos, que el Estado supo, que el Estado participó, ya, que el Estado coordinó. ¿De quién fue la iniciativa? Eso no importa de quién fue la iniciativa. Puede haber sido de ellos, puede haber sido de los otros. Ya, lo importante es que en el marco de ese proceso de pacificación se están investigando ciertos hechos, que estos hechos principalmente se terminaron desarrollando gracias a la oscuridad con que se dio todo este proceso y que deja muy claro el señor expresidente cuando tras un tuit tras otro, ¿verdad? Cada día va revelando un poquito más, cada día se va observando más. Pasamos de un momento en donde ellos no sabían nada, y era algo que nada más estaba dando entre particulares y que ellos nada más estaban viendo, y ahora a admisión de que básicamente sí, pero es que el problema de la iniciativa es que no fue de nosotros. Algo oscuro, algo que fue lo que permitió, lo que permeó que se realizara esta cantidad de hechos ilícitos que son principalmente los que imputa la Fiscalía. Es que la Fiscalía no está procesando la tregua en sí. Aunque el caso le dice en caso tregua, la tregua no está en cuestión. Lo que está en cuestión es que dentro de este proceso de tregua o pacificación se cometieron en específico 5 hechos ilícitos. Falsedades documentales, en algún momento se alteraron documentos, se introdujeron objetos en centros penales, principalmente en el tema de los teléfonos. Se cometieron actos arbitrarios por la misma necesidad de hacer aparecer que no participaron ellos. Entonces se tuvieron que utilizar figuras legales que a lo mejor no daban cobertura para ese tipo de actuación. En fin, son estos hechos ilícitos que se terminaron desarrollando principalmente por el margen de oscuridad con la que se desarrolló la actividad de pacificación, dice el presidente Funes, tregua, le dice la Fiscalía, o los medios, es lo mismo. Hay un aspecto, Osvaldo, que me llama mucho la atención de lo que acabas de mencionar. 5 delitos que en principio se dan o se gestan en un marco de oscuridad, de un entramado en donde no era conocida la opinión pública hasta que fue divulgado por los medios de comunicación y lo que ha significado ahora bajo una instancia judicial, pero el punto al que voy es la capacidad de la Fiscalía, que tiene que comprobar que estos 5 delitos se dieron y que disponga de los insumos suficientes para mostrar que así ocurrieron las cosas, Osvaldo. Y creo que constituye ese el reto mayor que tiene el Ministerio Público para comprobar que las personas que están siendo acusadas realizaron este tipo de delitos de los que se les acusa. Sí, realmente lo que hemos tenido la percepción, sobre todo en los medios de comunicación, es de la prueba testimonial. Porque claro, la prueba testimonial siempre va a ser como la evidencia que parece más llamativa en el desarrollo de una vista pública y consecuentemente la que le presta mayor atención los medios de comunicación. Sería de observar o de verificar que tanto soporte documental o pericial se ha acompañado con este tipo de investigación. Hubieron, por ejemplo, documentos o libros en los cuales se hace constar el ingreso de ciertas actividades que no se tenían que hacer, cuando se trasladan personas a lugares que supuestamente no tenían que encontrarse. Hay documentos que acrediten, por ejemplo, la compra de los celulares que eventualmente después ingresaron al centro. Eso es algo que desafortunadamente en los medios de comunicación no se ventila mucho,
porque se presta atención a lo que naturalmente llama más la atención, es el testimonio, lo más llamativo, uh-huh, que es el testigo, ¿verdad? Entonces, pareciera en ocasiones que el proceso se vuelve lo que dice uno contra lo que dice el otro. Si esto es así, si esto es cierto, si la percepción de los medios de comunicación es atinada, y aquí lo que principalmente está basando la Fiscalía es un caso en puros testimonios, no sé qué tanta suerte vayan a tener para demostrar los hechos. Porque claro, un proceso a final de cuentas se está convirtiendo en ¿qué? La versión de unos contra la versión de otros. Y en un proceso en donde impera la idea o la noción de que en caso de duda siempre se va a terminar imponiendo la presunción de inocencia con la que ingresa a la persona procesada, lo que va a terminar pasando es que lo van a terminar absolviendo. Yo esperaría que el proceso no únicamente esté fundamentado en actividad testimonial, esperaría que los medios de comunicación no le han dado énfasis a esta evidencia documental porque no es lo llamativo. Si no es el caso, y es porque no hay, yo no le auguro buenos resultados al proceso. Hay un aspecto, Osvaldo, qué interesante esta mención que tú haces, revisando un reporte que ha publicado la revista Factum. Hay una idea que es interesante y una, como se menciona en dicho reporte, una prueba que la Fiscalía General de la República pretende comprobar es que en aquel momento la Dirección General de Centros Penales ordenó borrar información sobre los ilícitos que se cometieron en el penal de Izalco. Y este es un tema interesante porque también puede ser, la Fiscalía se puede sostener en testimonios, pero ¿qué pasa con los hechos de que se borraron ciertos tipos de evidencias que podían ser útiles para comprobar esto? ¿Y qué puede significar? Es decir, una fiscalía que tal vez no dispone de los recursos suficientes o que tal vez necesita presentar con más contundencia este tipo de pruebas materiales para justificar que se cometieron estos delitos, porque si en función de los testimonios ya tú lo has dicho con claridad, pero quiero recaer a este punto. Si la Dirección General de Centros Penales ordenó borrar información sobre lo que ocurría en los centros penales, particularmente el de Izalco. Mira, no te podría confirmar si efectivamente se ha presentado algún nivel de evidencia que sustente eso. Lo que sí te podría decir es que es una afirmación muy grave, porque si tú estás borrando evidencia de elementos que eventualmente te puedan incriminar, eso ya es otro delito. Ya es un delito que específicamente se denomina fraude procesal. Entonces es una afirmación muy grave. Sería de ver o de sustentar que efectivamente se hizo con una intención maliciosa de esconder una actividad ilícita y no, por ejemplo, que se trató de un borrado de videos, que es un borrado de videos que a lo mejor se realiza cada cierto tiempo para... ¿Qué es lo que como posiblemente se pueda arguir, verdad? ¿Qué es lo que pasó? De nuevo estamos en un terreno en donde depende de la actividad probatoria que presente la Fiscalía. Ahora bien, Osvaldo, otro aspecto que es interesante tener en cuenta y por lo que se ha podido conocer por los diferentes medios de comunicación y también lo ha expresado Informa TVX, es el tema de cómo está la distribución de las partes. La Fiscalía General de la República, entiendo, tiene delegados a 3 fiscales especializados sobre esto, pero por otra parte hay una serie de abogados defensores, una cantidad considerable y abogados defensores que ya han sido conocidos porque han trabajado en este campo por algunos años. Y me gustaría tener este aspecto bajo tu análisis. También la capacidad de la Fiscalía en desplegarse ante el juez, ante la persona que va a tomar una decisión al respecto sobre la experticia que pueden tener los abogados defensores, en este caso de las personas que están siendo acusadas. En este nivel también cómo se puede mover la cantidad de abogados, la experiencia que estas personas tienen para tratar de desestimar lo que diga la Fiscalía General de la República ante este juzgado especializado. Mira, depende de muchos factores el éxito o no de un proceso. Ciertamente los abogados que representan a las personas que están siendo procesadas, hay abogados de mucha trayectoria, que tienen décadas, años llevando casos importantes y que para ellos el fuego que pueda representar este tipo de vista pública, para ellos es lo que para nosotros sería entrar a la cocina rutinariamente, ¿verdad? Es algo común, es algo normal. Hasta posiblemente han tenido casos más tensos y más complicados. Ahora bien, aunque la argucia y habilidad de un abogado es un factor importante en un proceso, no es un factor determinante. Muchas veces un caso es tan bueno como la prueba que se tenga. Un abogado puede ser muy bueno, un abogado puede ser muy hábil, un abogado puede ser muy conocedor, pero si es un abogado que va contra prueba que es aplastantemente incriminatoria, va a ser un abogado que con toda su habilidad va a ir a montar el show que él quiera, pero finalmente lo que va a terminar haciendo es, como coloquialmente se dice, es a dar el lomo, ¿verdad? Es nada más a pantallar.
Sí, es cierto, hay abogados muy buenos, pero esto va a depender en gran medida de la cantidad, de la calidad de actividad probatoria de la Fiscalía. Y de nuevo, volvemos al punto que estábamos discutiendo. Sí. Si es un caso que nada más descansa en actividad testimonial, en prueba testimonial, es que dice Nalo de Las Palmas tal cosa, y es que dice otro testigo esta otra cuestión, todo fue avalado dentro de un marco normativo. Es que no hay ningún respaldo de carácter documental o pericial. Es un caso que va a ser muy difícil que convenza a la autoridad judicial. Va a depender mucho de la actividad probatoria, no nada más del genio del abogado que esté ahí. Perfecto, Osvaldo. Tenemos que hacer una pausa, seguiremos analizando este tema en unos minutos. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. Segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Platicamos con Osvaldo Fecié, abogado penalista y docente universitario, y hablamos del caso Tregua y el proceso judicial. Me gustaría retomar un aspecto que habíamos hablado antes de entrar al aire, Osvaldo, y es la figura del juez también. Es un juez especializado, y para que nuestros amigos y amigas de la audiencia puedan tener claridad en función de qué elementos o criterios son los elementales o los básicos para tomar una decisión. Aquí no hay una figura de un jurado, sino que es a través de un juez que puede emitir una decisión ante este caso de los 5 delitos que se le acusan a 18 personas vinculadas en el marco de la tregua. Sí, mira, un juez especializado, al igual que un juez que conoce delitos comunes, no son criterios muy distintos para que valore la actividad probatoria a las que, por ejemplo, tenemos tú y yo a efectos de valorar determinado aspecto de nuestra vida cotidiana. El criterio de valoración básico es la experiencia, el sentido común, lo que se llama frecuentemente, bueno, lo que se llama legalmente, la sana crítica. Sana crítica es lo que en la apreciación del juez, según lo que haría el hombre común, se puede valorar o se puede creer o no se puede creer. Por ejemplo, de la perspectiva del hombre común, es creíble que, por ejemplo, el Nalo de Las Palmas me está diciendo la verdad sobre tal afirmación que me realizó, que tal persona le llegó a ofrecer $150,000 y que, bueno, esos $150,000 que se ofrecieron, él los recibió y que eventualmente los distribuyó. ¿Cuál es la lógica desde la perspectiva de un hombre común? Es corriente, es creíble que una persona reciba tanto dinero, es corriente o entendible, es creíble que eventualmente se distribuya de esa forma, que la reunión se realice de esa forma, que la reunión se realice en determinado lugar que narra. Es creíble esta persona a la luz a lo mejor de los incentivos que está recibiendo para declarar. Es creíble. Desde la experiencia o perspectiva del hombre común y corriente, el juez llega a la conclusión, hombre, esta persona es creíble, le va a dar peso suficiente para que pueda condenar a las personas. Básicamente de eso se va a tratar. Fíjate que hay una cuestión bien interesante del caso. A ellos no se les está procesando por el tema de la tregua. Sí. Los fiscales no tienen que demostrar que ellos participaron en el proceso de pacificación o tregua. Sí. Lo que tienen que demostrar los abogados, por ejemplo, es que ingresaron objetos prohibidos fuera del marco de la ley, que realizaron actos arbitrarios o actos que no permite la ley, que hicieron documentos falsos. Eso ciertamente hace que la actividad probatoria se le dificulte a los agentes fiscales. Es una cuesta un tanto empinada, ¿verdad?, la que tienen que seguir. Entonces, tiene que ser actividad probatoria que tenga suficiente sustento. Partiendo de este escenario, Osvaldo, está la posibilidad que algunos de estos delitos tal vez no se puedan comprobar. Evidentemente no nos vamos a adelantar y anticipar algo que no ha ocurrido, pero partiendo un poco del escenario de la prospectiva, ¿podría alguna de estas personas tratar de negociar para tener algún privilegio, un beneficio, o que el juez pueda declarar en alguno de los casos que se le comprobó meter ilícitos como teléfonos celulares, pero puede cumplir su pena o su saldo de pena o de deuda en libertad? ¿Puede existir este escenario para alguna de estas personas, o cuál es la posibilidad de lo cual esta gente puede tener una consecuencia legal? Yo lo veo muy difícil, y si no difícil, legalmente imposible. A la figura que tú te estás refiriendo se llama criterio de oportunidad. Generalmente el criterio de oportunidad se aplica en atención al 18 del Código Procesal Penal a personas que están siendo procesadas, no a personas que han sido condenadas. Si ellos los condenan eventualmente, la figura del criteriado o del criterio de oportunidad ya es algo que está fuera de la mesa. Para ellos,
puesto que es una figura que nada más se le puede aplicar a una persona que está siendo procesada por el hecho. Entonces, legalmente yo lo veo difícil, muy difícil. Tendría que ser bajo el crisol de una interpretación sumamente generosa con el sentido de las palabras que se pueda permitir la aplicación de la figura. Yo creo de que si la negociación se hubiese dado, ya lo hubiésemos visto. Ya, si no se ha hecho hasta ahorita, lo más probable es que la Fiscalía no tenga intenciones de hacerla, eventualmente. Osvaldo, ahora que mueves la figura de la Fiscalía en el sentido de que es uno de los casos que el fiscal general continuamente ha mencionado, uno de los casos en el cual también hay un grado de protagonismo y en donde se va a observar el nivel de rendimiento del Ministerio Público, ¿no consideras tú también que la Fiscalía se ha presionado demasiado en este caso en particular presionarse, pero también no disponer de los insumos necesarios para tener un buen despliegue en esta etapa judicial? A lo que voy es, ¿cómo valoras tú la figura de la Fiscalía ante un hecho de que existe presión pública, presión mediática, institucional y de otros agentes para que exista un buen rendimiento del trabajo de la Fiscalía? ¿Cómo se puede ver este elemento también? ¿Cómo valorar el elemento de la presión y cómo eso ha afectado tanto al fiscal general como a los fiscales encargados del caso? Creo que es algo difícil de medir el impacto que se tiene, ¿verdad? Ciertamente se trata de un caso muy importante, porque se trata de un proceso muy fuerte, muy llamativo en la vida social. Estamos hablando de un descenso en el año 2012-2013 dramático en la comisión de delito, algo que se vende como el gran logro en materia de seguridad. Y que claro, en el 2015, 2016 explota, ¿verdad? Todo esto de las negociaciones. Es un caso muy fuerte por esa misma razón, por todas las implicaciones que ha tenido, por todo lo político que supone el caso. Yo creo que por esa misma razón es, hasta donde yo puedo intuir o puedo conjeturar, un caso que naturalmente va a generar mucha presión en el fiscal general, sobre todo un fiscal general que, recordemos, ya está cada vez más próximo al tema de la reelección. Ya, estar teniendo resultados negativos en ese tipo de casos a estas alturas no es algo que le va a convenir en la reelección al fiscal general, y él sabe eso. Entonces, claro, yo me sentiría presionado, así que sobre la base de la sana crítica, yo diría que también el fiscal es razonable pensar que se va a sentir presionado. Y naturalmente, esa presión se puede sentir por parte también de los fiscales que se encargan del mismo. Puede llevar a cometer errores también. El hecho de esta presión en el despliegue también, en lo que resta de las audiencias, puede significar a no tener un buen desenvolvimiento ante los abogados defensores y ante el juez. Depende del tipo de fiscal. Hay fiscales que frente a la presión hacen mejor las cosas. Depende del tipo de fiscal. Yo creo de que si se trata de un fiscal que se encuentra en una unidad especializada, se trata generalmente de los fiscales que son más hábiles, se trata generalmente de los fiscales que son más experimentados. Así que sobre esa base yo imaginaría de que si hay algún nivel de presión, se trata de profesionales que van a saber hacer frente a la misma, espero, ¿verdad? En el testimonio de Carlos Burgos Nuila, alias Nalo, mencionado algo que también es fuerte y que requiere, es para otra línea de investigación, pero ha puesto un tema en discusión que ya han planteado otros medios de comunicación previamente. Además del proceso de negociación entre las partes en la dinámica de la tregua o proceso de pacificación o como se le denomine, los partidos FMLN y Arena brindaron dinero a las pandillas por respaldo electoral. Esto sí es un tema fuerte porque también se hablan de nombres de representantes de ambos partidos políticos. Osvaldo, ¿y esto qué significa para la institucionalidad de un país que se mencione directamente a los partidos políticos? Y hablamos antes de entrar al aire, ¿qué puede significar a nivel legal? O sea, a nivel penal, ¿puede tener alguna implicación para los partidos políticos? Mira, no sé, yo creo que desde la perspectiva de lo que estamos acostumbrados los salvadoreños, bueno, tú la encuesta de la UCA sobre la percepción de los partidos políticos la conoces, es una percepción en la cual el ciudadano lo que muestra es mucha desconfianza, mucho recelo, no cree en los partidos políticos y bueno, encima de eso viene a decir este Nalo de Las Palmas de que un partido le entregó no sé cuánto, miles de dólares, y el otro le entregó una cantidad similar o superior, una raya más al tigre, ¿verdad? Que definitivamente no va a abonar en la poca o casi nula credibilidad que ya están generando los partidos políticos. Implicaciones legales, muchas y graves.
Según el ley de partidos políticos, una de las causales de cancelación de inscripción de un partido político es la participación en fraude electoral. Y una de las causales de fraude electoral, según el Código Penal, en la tipificación del fraude electoral, es haber pagado a personas para que se induzca a votar por X o Y partido. Lo que narró el Nalo de Las Palmas, creo que así es como le llaman a este testigo, el sobrenombre que él tiene, no nada más es que le han pagado para motivar a la gente o conocidos de él a votar. Lo que he leído en los medios de comunicación es que incluso a través de la pandilla de él se presionó a gente para que no votara en otro sentido. Sí. O sea, estamos hablando que no nada más hubo un tema de fraude electoral, sino incluso un hecho de extorsión o de coacción, que son otros hechos ilícitos, peores incluso, o agregados al tema del fraude electoral, que le agrega un elemento escandaloso más al hecho. Así que, bueno, yo creo que naturalmente desde la perspectiva de la ley, esto es escandaloso. Yo creo que desde la perspectiva de la ciudadanía, desafortunadamente, no sé qué tanto abone, y como te digo, es una raya más al tigre, ¿verdad? En las reacciones de los partidos políticos, en las sesiones plenarias de este tema no se habla, pero creo que hay que hacer presión en el campo de los partidos políticos ante esto, a que aclaren o asuman una postura ante este tipo de comentarios. Creo que es importante que se haga para efectos de que la ciudadanía pueda construir un criterio, pero también tener una postura, una situación bastante marcada ante esto, Osvaldo, porque, a ver, el campo y el análisis jurídico que tú nos brindas es muy relevante porque nos permite entender qué implicaciones se puede llevar en el marco judicial, pero también hay un tema de que la opinión pública hacia los partidos políticos sabemos que está defenestrada, la gente lo ve en muy bajos índices, pero también qué nivel de reacción e indignación se puede generar ante un proceso electoral que tenemos cerca. Es decir, vamos a tener elecciones dentro de pocos meses y esto se está mostrando que los partidos utilizan otra serie de estrategias, y en este caso violentando la legalidad para verse favorecidos en la Asamblea Legislativa. Y esto creo que es grave y esto creo que es importante que los partidos puedan dar una respuesta, una reacción contundente. Sí, y bueno, la tristeza que genera ver semejantes declaraciones en la palestra pública y tú escuchas la sesión plenaria del día de ayer y de qué estaban platicando. Estaban platicando de Venezuela. Estaban platicando de Venezuela en un contexto en el cual básicamente se les ha señalado a ellos, de conocer ellos, que se estaba extorsionando gente y que se le estaba pagando a gente para que votaran por ellos. Y ellos platicando de Venezuela. Entonces, no sé, es escandaloso dentro del escándalo, ¿verdad? Y me temo que si no hay presión por parte de la ciudadanía, buscar incluso a través de una querella pública, por lo menos que se aclare qué es lo que ha pasado en estos hechos, esto se va a seguir repitiendo. Esta es una línea de investigación que la Fiscalía General de la República o el Ministerio Público puede retomar, pero también caeríamos en un aspecto del caso que hemos estado hablando en este momento, de los delitos que se imputan a estas personas en el contexto de la tregua. La prueba, la capacidad de establecer pruebas, cómo puedes establecer una prueba de que se amedrentaron personas, cómo establecer una prueba de que el dinero se hizo efectivo, qué tipo de recursos, si se dio el dinero así de manera efectiva o hay algún registro, un respaldo bancario, no lo sabemos, probablemente no, pero cómo puedes configurar esto, que creo que es importante para mostrarlo con hechos y mostrarlo con una evidencia más clara. Yo creo que lo que narró este joven en la audiencia es tan escandaloso como el caso Flores mismo. Entonces, ¿cómo es que una persona pudo haber recibido tantos millones de dólares sin que alguien lo viese, sin que algún banco lo tiene que dejar un rastro espantoso, gigantesco? Entonces, que a mí me dan $150,000 y después yo lo voy a distribuir, alguien tuvo que haber visto algo. Tiene que ver algún documento de dónde se sacó ese dinero. Tiene que ver alguien que haya percibido, que haya recibido. Después no puede ser que él se haya quedado con todo el dinero. Así que lo que hemos escuchado por parte de este joven es una de dos cosas. O es una señora mentirota, ¿ya? O es algo que por lo grande que es, tendría que ser, teóricamente hablando, fácil de probar. Porque es que es escandaloso. Es como que tú vayas viendo y ves un monstruo gigantesco de 6 ojos, color morado, y no lo veas o no lo logres ver. Es algo tan obvio, ¿verdad?
que algo tienes que ver, algo tienes que observar, algo tiene que quedar acerca de eso. Osvaldo, me gustaría aprovechar estos últimos minutos de la entrevista para hacer un campo un poco más general de una de tus áreas también de trabajo, el tema de reflexión y análisis de la política criminal en el país y en el contexto que estamos, particularmente sobre el tema de lo que se discute de la tregua, las derivaciones judiciales. Uno se hace este replanteamiento, bueno, ¿qué línea de política criminal debe asumir un país con estas características en donde se vinculan, o por lo menos están vinculados, personas del crimen organizado, pandillas, políticos, y ahora con el caso que recién estábamos hablando, los partidos políticos, los énfasis de una política integral que pueda tener una lógica más certera de poder investigar y emitir sanciones ante estos escenarios? ¿Cómo la podemos entender? Mira, yo creo que es un tema de análisis de lo que es la tregua, de lo que significó la tregua y de las lecciones que deja la tregua. Yo te soy sincero en una cuestión que sé que muchos televidentes no van a estar de acuerdo. Ya, yo cuando escuché el tema de la tregua ya en el 2012, 2013, yo lo vi como mejor opción que la mano dura de la derecha allá por el 2005, 2006, 2009, todo eso. La vi como un acercamiento más certero. La forma en que se realizó la tregua es lo que ha terminado en derivar en este desastre que estamos viendo en los tribunales, que se hace escondidas, que se hace con favores que no son favores que se tuvieron que haber negociado, que tuvo que haber sido un gesto sincero por parte de los dos sectores, que todos conozcamos, que todos podamos escrutar. Eso no fue lo que se hizo. La tregua, yo creo que hay una lección de la tregua, hay una lección buena, una lección mala. La lección buena es de que un resultado o un acercamiento con mano blanda puede dar resultados positivos. También hay efectos malos y también tenemos que aprender de los mismos. Que si se hace mal, como se ha hecho la tregua en el 2012-2013, lo que tú vas a terminar haciendo es empoderar a los pandilleros, que es lo que terminó pasando. Ahora, tú ves que de todos los sectores políticos han salido grabaciones de representantes con pandillas. ¿Por qué es eso? Porque después de la tregua ellos tenían plena conciencia de que para poder tomar decisiones ellos, los políticos, tienen que pasar por las pandillas. Y esto fue gracias a una tregua que fue mal hecha, y que fue mal hecha porque fue oscura, porque fue sin participación de la población, porque fue sin posibilidad de que nosotros podamos escrutar, porque fue sin intervención, por ejemplo, ya esta en última instancia que se retomó, de instancias internacionales. Entonces, esa visión te puedo dar. Creo y sigo sosteniendo que un acercamiento sincero y bien hecho es mucho mejor y más positivo que un acercamiento con mano dura, que ya conocemos los resultados, que están a la vista, ¿verdad? Cierro con esto, Osvaldo. Pensar una política criminal en este país significa ir disminuyendo la lógica punitiva, más coercitiva. Evidentemente el Estado lo debe tener porque hay expresiones del crimen organizado, que esa es quizás la única forma en cómo gestionar esa situación. Pero también en otros escenarios y pensando en el tema de la prevención de la violencia, que es un campo conectado con esto, pueden existir mecanismos alternos, mecanismos diferenciados para esto, en donde se puede buscar una resolución favorable ante esta problemática como significa la inseguridad pública, el aumento de los homicidios, la criminalidad en la sociedad. Sí, mira, definitivamente la mejor solución para los problemas que aquejan en materia penal es no recurrir al derecho penal. El derecho penal tiene que ser ya lo último, cuando todo lo demás no ha funcionado. Lo primario tendría que ser el acercamiento con esa comunidad que se ve problematizada por problemas de criminalidad. Ayudarles, colocarlos en situación de ¿qué? De igualdad, poner a esa niñez y a esa adolescencia en una situación en la cual no necesiten de la pandilla o no necesiten del crimen como mecanismo para obtener lo que el Estado siempre les ha negado. Entonces, esa es la primera solución. La primera solución en materia penal es dejar lo penal de lado, comenzar a trabajar en el tema de lo social, que es el acercamiento sincero, honesto, que hizo falta en el 2012-2013 y que hubiese, pienso yo, generado mejores resultados que lo que estamos viendo ahora. Perfecto, Osvaldo. Gracias por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar para seguir analizando jurídicamente este tema. Gracias por haber estado con nosotros, Osvaldo. Bueno, muchas gracias. De nuevo, un honor haber estado compartiendo con nuestros amigos televidentes y gracias a ti por la invitación. Siempre las órdenes. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Osvaldo Fecía, abogado penalista y docente universitario. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.